Buenos días, hoy reunidos de nuevo para compartir la palabra del Señor. En la vida nos vamos a encontrar que vamos a tener en nuestra vida muchos encuentros con nuestra familia, encuentros con compañeros. Si nos gusta el deporte, encuentros con nuestros compañeros, que nos gusta practicar ese deporte. En la vida vamos a tener muchos encuentros, pero el encuentro más importante es el encuentro que podemos tener nosotros con Dios. Y la palabra de Dios es un encuentro muy importante porque la palabra de Dios nos va a enriquecer para que esos encuentros que tenemos a diario con las demás personas sea un encuentro cada día más alentador, porque la palabra de Dios nos alienta a ser cada día mejores personas y mejores hijos de Dios. Vamos a compartir esta palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él lo protege con su poder para que alcance la salvación que le tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense aun cuando ahora tenga que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto ustedes y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llena de una alegría radiante e indescriptible, seguro de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel digna de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidable sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer a los que lo temen. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígame. Pero al oír estas palabras,
el hombre se entristeció, se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en la riqueza entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, le dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de hoy, en el Evangelio, hay una pregunta que es muy importante. Esta pregunta que le hizo aquel hombre a Jesús, aquel hombre que se acercó, se arrodilló ante Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Esa pregunta de aquel hombre es una pregunta que ustedes y yo nos tenemos que hacer. ¿Qué debo hacer yo para alcanzar la vida eterna? Porque para alcanzar la vida eterna tenemos que hacer un camino en esta vida, y ese camino que tenemos que hacer en esta vida es el camino que nos vino a dejar Jesús. Por eso cuando Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí vemos cómo Jesús nos está dejando un camino, nos está dejando una verdad y nos está dejando una vida para vivir si queremos, ustedes y yo, alcanzar la vida eterna. Y aquel hombre le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Esas palabras de Jesús, cuando le dice ¿por qué me llama bueno? Si el único bueno es Dios. ¿Por qué esa respuesta de Jesús? Porque aquel hombre no sabía que Jesús es el Hijo de Dios. Aquel hombre sabía que Jesús era un maestro, era un maestro que estaba haciendo en el momento muchísimo bien. Por eso le dice bueno, pero Jesús le recuerda que el único bueno, plenamente bueno, es Dios. Porque todos nosotros, pues, tendremos muchas cosas de bueno, pero de vez en cuando también pues nos salen cosas que no es de bondad ni de misericordia, nada de eso. Mientras Dios siempre es el Dios misericordioso, será siempre el Dios bueno, será siempre el Dios amoroso. Y Jesús le dice a aquel hombre: bueno, si quiere alcanzar la vida eterna, pues ya conoce los mandamientos, viva los mandamientos. Pues ahí ya tenemos como puerta de entrada: quiero encontrar la vida eterna, me quiero ir al cielo, quiero hacer el bien. Pues, ¿qué tenemos que hacer como puerta de entrada? Pues vivir los mandamientos, cumplir los mandamientos. Y aquel muchacho, pues hasta ese momento había cumplido los mandamientos. Y le dice Jesús, porque aquel hombre le dice: Señor, desde muy pequeño he cumplido los mandamientos. Y como aquel muchacho aspiraba más, quería más, pues Jesús le ofreció más. Y le dice el Señor: solo una cosa le falta si quiere ser perfecto. Porque hasta ese día el muchacho pues había cumplido los mandamientos. Y vuelvo y repito, aquel hombre, aquel muchacho estaba pidiendo más. Y Jesús le dijo: bueno, ya que quiere más, pues una sola cosa le falta. Vaya, venda todo lo que tiene, repárteselo entre los pobres y luego venga y sígame. Pues ahí Jesús le estaba haciendo una invitación, le estaba haciendo la invitación de ser uno de sus apóstoles. Si aquel muchacho hubiese hecho lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento, pues hoy día conociéramos el nombre de aquel muchacho, porque sería uno de los apóstoles, como es San Pedro, como es San Mateo, como es San Juan, Santiago. Pero ¿qué pasó? Aquel muchacho
todavía estaba aferrado a algo. Aquel muchacho todavía estaba aferrado a una cosa, todavía estaba aferrado al dinero y se entristeció. ¿Por qué? Porque aquel hombre pues tenía muchas cosas, tenía mucho dinero y Jesús le estaba pidiendo, ahora deje lo que tanto quiere, vaya, venda todo lo que tenga, se lo da a los pobres y luego ven y sígame. Y se entristeció y se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. Pues hermanos, a veces en la vida nosotros podemos estar aferrados a algo. A veces nosotros en la vida estamos aferrados a una cosa que no permite que nosotros pues vayamos creciendo cada día más en la fe. A veces podemos ser personas de fe, podemos cumplir los mandamientos, pero a veces estamos aferrados a algo que no permite que nosotros alcancemos una fe más grande, una caridad más grande, una esperanza más grande. Aquel muchacho había cumplido los mandamientos, está bien, pero todavía estaba aferrado a algo y Jesús, que todo lo sabe, vio en el corazón de ese muchacho que todavía le faltaba algo, que todavía estaba aferrado a algo, que todavía tenía que desatarse de lo que todavía estaba aferrado, que era el dinero, y que si se desataba de ese dinero, pues aquel muchacho iba a comenzar a agarrar vuelo, iba a alcanzar una santidad, pero aquel hombre pues se entristeció porque no quería soltarse de lo que él estaba tan aferrado, que era su dinero. Pues también nosotros, a veces nos puede pasar algo así parecido, a veces nosotros estamos aferrados a algo que nos cuesta soltarlo para nosotros levantar un vuelo y nos podemos preguntar, ¿estoy aferrado a qué? A veces nos podemos aferrar al negocio y somos esclavos de nuestro negocio y está bien, tenemos que trabajar, pero cuando somos esclavos de cosas materiales, pues eso nos va a cohibir a nosotros pues crecer en las cosas espirituales. Otra vez podemos estar aferrados al internet, a muchas cosas que podemos estar aferrados y eso nos consume a nosotros mucho tiempo y ese tiempo que nos consume pues no nos va a permitir a nosotros, no nos va a permitir levantar vuelo, ese vuelo que el Señor quiere que ustedes y yo levantemos, porque cuando estemos aferrados a algo vamos a poner siempre un techo en nuestra vida y solamente vamos a llegar hasta ese techo porque nosotros nos hemos marcado el propio techo y el Señor quiere que nosotros en la vida no tengamos techo porque así de esa manera vamos a ir creciendo cada día, como humanos, como personas, como cristianos, porque no le estamos poniendo techo a nuestra vida, pero cuando nos aferramos a algo le estamos colocando un techo. Lo que le pasó al hombre del Evangelio de hoy era un hombre que cumplía los mandamientos, pero había puesto un techo, se había aferrado a algo que no le permitió seguir ese crecimiento que él en su corazón quería, ¿sí? Aquel hombre quería, y por eso esa pregunta que le hizo a Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Hasta hoy día he cumplido los mandamientos. Y Jesús le dice, bueno, solamente le falta una cosa, si de verdad quiere seguir creciendo, pero tuvo miedo, y a veces nos pasa a nosotros, nos da miedo dejar alguna cosa, nos da miedo dejar una cosa que nos da seguridad, nos da miedo porque pensamos en nosotros mismos y se nos olvida Dios. Y si tenemos miedo de dejar aquello que el Señor a veces quiere que dejemos para que nuestro crecimiento en la fe se haga como Él quiere, pues nunca vamos a crecer. Sí vamos a ser buenas personas en la vida, pero el Señor nos quiere para más. El Señor nos quiere que todos seamos santos. Y Él nos lo dice en Mateo 5, versículo 48. Sean santos como nuestro Padre Celestial es santo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero con los miedos y cuando nos aferramos a algo, nunca vamos a alcanzar esa meta. ¿Por qué? Porque nos está pasando lo que le pasó al hombre del Evangelio. Nos estamos aferrando a algo que nunca nos va a permitir alcanzar
la meta que Dios nos propone a cada uno de nosotros. Pues vamos a terminar en mano de María y le vamos a pedir a María que nos ayude a que ustedes y yo pues alcancemos esa meta que el Señor nos pone cada día en nuestra vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.